Que Dios les bendiga a todos, hermanos, amigos que sintonizan esta transmisión. Muchísimas gracias a los hermanos que nos sintonizan por Facebook y a los hermanos también que nos sintonizan por YouTube. Es un placer, es una bendición estar con cada uno de ustedes. Gracias, hermanos, por esa fidelidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos de que la palabra de Dios siempre es un alimento para el espíritu. Es como agua que nos refresca, así como el cuerpo necesita alimento, necesita agua para vivir, así nuestro espíritu también necesita el alimento de la palabra de Dios para que estemos fuertes, para que estemos vigorosos espiritualmente. Así que les mandamos un saludo a cada uno de ustedes, hermanos, amigos. Compartan por favor este mensaje. Entre tanto contenido que hay en las redes sociales, tantas situaciones, algunas malas, otras no tan malas, y otras que no sirven para nada, pero creo que lo mejor es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando se predica con sinceridad, sin ningún interés de ningún tipo, ningún interés material, ningún interés de nada más o ningún interés menos que sembrar la semilla del evangelio y que las almas sean salvas y que los creyentes crezcamos para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos, y luego vamos a estar leyendo la palabra. Si ustedes, si están en casa o si están en un lugar donde puedan abrir su Biblia, pues también les invitamos a que lo hagan. Y obviamente si usted va manejando o algo así, pues solamente puede escucharnos por precaución, por seguridad. Vamos a orar entonces, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Padre, yo te doy gracias por este pueblo, por los hermanos y los amigos que nos sintonizan en sus teléfonos, en sus tablets, nos sintonizan en sus computadoras. Padre, muchísimas gracias por estos medios que son de bendición, estos medios que los estamos utilizando para que tu nombre se glorifique. A ti damos toda gloria, a ti damos toda honra. Te rogamos, Padre, que tu mano poderosa esté con tus hijos, que tu mano poderosa esté con tu pueblo, que tu mano poderosa, Señor, se esté manifestando. Concede las peticiones del corazón. Señor, te pedimos que nos perdones si te hemos fallado, nos arrepentimos y te suplicamos que nos ayudes a seguir adelante, Señor, imitando tu bendita conducta. En esta mañana te pedimos que traigas tu palabra. Te suplicamos, Señor, que obres, que rompas las cadenas. Te pedimos, Padre Santo, que quebrantes los yugos en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu ministre cada familia. Esas personas que sintonizan este mensaje, sea en vivo o sea en diferido, Señor, que tu Espíritu Santo llegue, que tu Espíritu Santo ministre y que haya salvación, Padre, impartida para los oyentes en el nombre de Jesús. Reprende todo accionar del enemigo y que tu iglesia sea victoriosa. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer unos versículos, pero vamos a estudiar todo el capítulo. En este momento vamos a leer solo unos versículos, pero a lo largo del mensaje vamos a incluir los demás para estudiar el capítulo completo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1. Dice la Biblia: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Vamos a incluir los demás versículos a lo largo del mensaje. Queremos meditar en esta mañana en el tema la excelencia del Evangelio. La excelencia del Evangelio. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta de Corintios. Ya en otras oportunidades hemos estudiado el récord del apóstol Pablo, la trayectoria del apóstol Pablo. Un hombre valiente, un hombre fiel a Dios, fiel al Señor Jesús, imitando la conducta del Señor Jesús. Y a pesar de las adversidades, él continuaba en esa misión, en ese compromiso que él adquirió con Dios, esa conversión. Los que leen la palabra se recordarán que la conversión de Pablo ocurrió en aquel momento. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que él iba a toda prisa, respirando, dice la Biblia, amenazas de muerte en contra de los cristianos. Obviamente antes él no se había convertido al Evangelio, el Señor no se le había revelado. Dice que iba respirando amenazas de muerte para los creyentes, y él llevaba documentos en sus manos legales para que con la autoridad, con las máximas autoridades, él tenía permiso de encarcelar a los cristianos, y no lo hacían de una manera cortés, sino dice que arrastraban a los creyentes con los caballos. Y en una de esas, él se dirigía a Damasco, dice la Biblia, con los documentos para llevar a cabo esos planes contrarios al Evangelio. Y la historia la conocemos, está en la palabra claramente. Dice que repentinamente una luz le derribó. Mire cómo eran las cosas, que era de día, el sol estaba brillando, pero dice que cayó al suelo. Iban en sus caballos, cayó al suelo, y de repente una luz brillante. ¿Cómo habrá sido esa luz? Que incluso era más fuerte que la luz del sol, como dice también Apocalipsis. Cuando Juan estaba viendo aquellas grandes visiones, la revelación del Hijo del Hombre, dice: y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, tenía un cinturón como de bronce bruñido, sus ojos eran como llamas de fuego, etc. Describe ahí cómo ve la persona de Jesús, y dice que resplandecía de tal manera que él no pudo tener sus ojos abiertos. Esa es la luz de la presencia de Dios. Esa es la luz de Cristo. Esa es la luz que nos ha dado la vida a nosotros. El apóstol Pablo vio esa luz, y fue tanto el impacto que se quedó ciego. Y el Señor le habló y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le preguntó, Saulo es el mismo Pablo. Saulo le preguntó: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, no era un grupo de hermanos, de creyentes
a los que Pablo estaba persiguiendo, sino él estaba persiguiendo al mismísimo Señor Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia pues que lo llevaron a Damasco, no podía ver, se quedó por ahí en una casa de un hombre que le decían Simón, y dice la Biblia que allí estuvo 3 días y 3 noches sin comer y sin ver nada, estaba ciego. Y el Señor envió un siervo suyo que se llamaba Ananías. El Señor le dijo: Ananías, ve a la casa de tal persona, ahí está Saulo de Tarso y él está orando, le dijo. O sea, Saulo quedó, hermanos, completamente transformado. Aquel odio se había terminado. Aquel deseo contrario al evangelio ya no estaba. Ahora su corazón había sido transformado para la gloria de Dios. Nada, hermanos, nada hay imposible para Dios. Él puede cambiar los corazones más duros. No importa cuánto tiempo hayamos orado por una persona. Quizás alguien dice: pastor, yo tengo ya tantos años de orar por esta persona y nada, parece que nada. Hermano, siga orando. El Señor hará una obra extraordinaria. El Señor transforma los corazones más duros. El corazón de las personas, aunque haya estado endurecido por años, el Señor lo puede cambiar en un momento. Y si no, vean a Pablo. Continuemos orando. No desmayemos. Así ocurrió con el apóstol Pablo. Bueno, hasta allí le decían Saulo, pero a partir de allí le comenzaron a llamar Pablo. No sé si pues legalmente ya tenía ese nombre o se lo cambió por causa de la mala fama que tenía el otro nombre, no sé. Pero el asunto es que después, a partir de ahí, la Biblia le dice Pablo. Ananías recibió la encomienda de Dios. Y Ananías se asustó, porque el Señor le dijo: ve y ahí está un tal Saulo de Tarso, le dijo. Ahí está un tal Saulo de Tarso, y él me es instrumento útil para llevar mi palabra a los gentiles. Y cuando Ananías oyó el nombre, le dijo: Señor, perdón, ¿cómo dijiste que se llama? Saulo de Tarso. Ananías se asustó, porque dice la Biblia que Ananías le dijo: Señor, yo no sé si yo debería ir, porque yo he oído que este Saulo de Tarso es un hombre peligroso, que él está en contra del evangelio, y pues la verdad, Señor, yo no sé si de verdaderamente. El Señor le dijo: no te preocupes, él está ahí en la casa de un tal Simón el curtidor, y él está orando, le dijo. No, Saulo, hermanos, ya estaba completamente transformado. Él ya había sido convertido por el poder de Dios. Ahora él tenía un trabajo, el trabajo de llevar el evangelio a los gentiles. Y no le sería fácil también. Lamentablemente no fue fácil para Pablo. Pero Pablo se comprometió con Dios increíblemente, de una manera, hermanos, pero comprometido hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo creo sinceramente que después del Señor Jesús, la persona que ha sufrido más por el evangelio es Pablo. Es un poco irónico, porque con el Señor andaban 12. Uno lo traicionó, quedaron 11. Pero el récord más extraordinario de la predicación del evangelio
descansa en los hombros de Pablo. Claro, no le vamos a quitar méritos a Pedro, no le vamos a quitar méritos a Juan, no se lo vamos a quitar. Pero sinceramente, hermanos, el récord del apóstol Pablo es tremendo. Aparece en el libro de los Hechos narrando una gran parte de la historia del Evangelio, y Pablo protagoniza esos relatos, y no los protagoniza solamente como una maceta que está ahí de adorno, sino como un hombre que ponía el pecho por el Evangelio, un hombre entregado, un hombre valiente. Un día dice que Pablo estaban dormidos con los otros hermanos y tuvo un sueño de un varón macedonio que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice la Biblia que en esa hora de la noche se levantaron y se fueron para Macedonia. ¿Qué clase de compromiso es ese? Otro hubiera sido: bueno, pues tuve un sueño, mañana nos levantamos a las 8, pasamos a desayunar y nos vamos para Macedonia a predicar. Así los pastores modernos, así hubiéramos hecho. ¡Qué vergüenza! Pero Pablo no. Dice que se despertó a medianoche cuando tuvo el sueño y le dijo: hermanos, hey, levántense, fuímonos. Ahorita nos vamos. Hermano Pablo, ¿cómo va a creer? Mire, son las 12, démosle a Macedonia. Si no quiere, usted quédese, pues yo me voy. Ese era el compromiso de Pablo. Ahora escribe acá unas palabras excelentes. Dice en el versículo 1 del capítulo 4, segunda de Corintios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahí está la entrega del Evangelio. No desmayar. Nadie dijo que sería fácil. Ustedes que están viendo, los que le han dado su vida a Cristo, ¿qué clase de compromiso tenemos con Dios? Ahora nosotros, claro, nosotros entendemos en el mundo presente, en el siglo presente, las situaciones que hay por causa de la peste, de la pandemia. Nosotros entendemos eso. Pero tenemos un compromiso con el Señor. La fidelidad que debemos mantener en el corazón. Esa fidelidad para seguir alabando a Dios, para seguir obedeciendo su palabra, para seguir entregados, para seguir perseverantes de corazón, para seguir clamando a Dios como Pablo estaba orando los 3 días que estuvo ciego. Dice la Biblia que llegó Ananías y le dijo: hermano Saulo, el Señor me ha mandado para que ore por ti y para que recibas el Espíritu Santo y que recibas la vista. Ahí oró Ananías y dice que Pablo se le cayeron de los ojos como unas cascaritas, como escamas, recuperó la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ahí fue un hombre distinto. Se reivindicó por las atrocidades que había cometido en el pasado, pero el Señor estuvo con él y adquirió un compromiso grande para la gloria de Dios. Dice la Biblia acá: no desmayamos. Puede ser, hermanos, que quizás nos esté afectando la salud, alguna situación. Puede ser que tengamos situaciones económicas, pero en medio de esa situación, nosotros, hermanos, pasemos con paciencia la prueba y no desmayemos. Dios está con nosotros. Él va con nosotros. Dice el 2: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice: renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia.
ni adulterando la palabra. Ahora la palabra se ha adulterado en muchos lugares. Se predica un evangelio extraño, como aquellos en el Pentateuco, dos personajes que se llamaban Nadab y Abiú, eran sacerdotes. Y dice que ofrecieron fuego extraño al Señor que nunca les había mandado. Y la ira de Dios se encendió contra ellos y los mató. Porque Él no les dijo que hicieran eso, a saber qué diablura, qué brujería estaban haciendo Nadab y Abiú. Y el Señor los mató ahí nomás. Así como ese fuego extraño, hoy hay muchos evangelios extraños que ni deberían llamarse evangelios. Todo tiene que ver con el dinero. Una vez, hace años, por casualidad puse una radio supuestamente cristiana. Y llamó una señora, se oía muy necesitada. Y mire, por favor, oren por mí porque tengo esta situación. La señora se oía muy necesitada. Y el locutor más parecía un payaso. Supuestamente era una radio cristiana. El locutor hizo una supuesta oración toda desteñida. Y lo peor fue que al final de la oración le pregunta con todo descaro él a la señora que si quería dar una ofrenda, que si quería sembrar una semilla por la oración que él había hecho. Ese es el nivel de servidores que hay en algunos lugares. No le importaba la necesidad de la señora, era obvio. Solo hizo un show para ver si ella daba dinero. Por eso Pablo dice, no hemos andado con astucia, dice. Renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, ni adulterando la palabra. Así es. La palabra debe ser predicada, dice el apóstol Pedro. Dice, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual, la palabra, no adulterada. No adulterada, como la leche. La leche del supermercado, toda esa leche es adulterada, toda, porque tiene mucha agua. La única leche que no es adulterada es la que sale de las ubres de las vacas. Esa es la leche pura, la más riquísima. Pero la leche del supermercado, hermano, usted sabe, esa cosa parece agua con color blanco. Y si hay una más o menos que sabe a leche, está carísima. Pero aún así, si usted va y tomó el bote del supermercado, esa leche está adulterada. Así como muchos evangelios que hay hoy, adulterados. Predican un evangelio extraño. Pero irónicamente, esos son los templos que están llenos. ¡Qué extraño! Ajá, sí, ¿saben por qué? Porque predican lo que a la gente les gusta. Lo que la gente quiere oír, eso predican. El evangelio no es algo muchas veces que nos agrade, hermanos. Como los medicamentos. Cuando una persona está enferma o herida, no se le pueden dar medicamentos dulces. Tiene que ser un medicamento amargo. Generalmente los medicamentos más amargos son los mejores. Para sanar una herida hay que limpiar la herida. Eso va a doler. Así es el evangelio. Muchas veces puede ser duro, pero es lo mejor, es lo que necesitamos nosotros. Pero aquellos que predican algo bonito al oído, ay, que les va a ir bien, no les va a pasar nada, no se preocupe, ya va a ver que a usted no le va a pasar nada. Eso no es así, hermano. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esas son palabras de Cristo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Cristo o le creemos a los falsos que dicen que no les va a pasar nada?
En el mundo tendréis aflicción, palabras de Cristo. ¿Pero qué? Lo que dice el versículo 1, no desmayamos. Tenemos que ser valientes. Entrar de frente a la batalla, como dice la Biblia, como el caballo. Entra con valentía a la batalla y no retrocede. Así debemos ser nosotros. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que Pablo, él predicaba a todas las personas. Y nadie le podía decir, tú te escondes para predicar. No. Pablo predicaba a todo el mundo. El que no lo aceptaba el evangelio, el que Pablo predicaba, era porque él no quería oír. Como el Señor Jesús, cuando estaba delante de Pilato o delante del Sanedrín. Le preguntaron, bueno, cuéntanos qué es eso que tú andas predicando, le dijo el Sanedrín, el sumo sacerdote. Y el Señor le dijo, todos los días he predicado en las plazas, abiertamente. Pregúntenle a los oyentes. No me pregunten a mí. Pues sí. Pregúntenle a los oyentes, a todos. Pregúntenle a la gente lo que yo he hecho. El evangelio es para todo el mundo. No se puede predicar en lo oculto. Y debe ser, como dice acá el versículo 2, sin adulteración, sin adulterio, sin mezclar cosas extrañas. Así debe ser predicado, como está en la palabra, como el Señor nos lo enseñó, aunque no nos guste. A veces el evangelio es duro, la palabra es dura, pero así es. Así debe ser. Dice, si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Los que no quieren, bueno, ellos son responsables por su alma. El que oye el evangelio ya es responsable por su alma. El que oye el evangelio ya es responsable por su alma. Dice el 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento. Las mentes de las personas están cerradas. Increíble. Increíble. Pero Dios puede abrir los ojos de los ciegos. Y ahí es donde entramos nosotros, hermanos. Intercediendo, orando, clamando, comportándonos como Cristo. Tengamos un comportamiento semejante al de Cristo. El mundo nota eso. El mundo lo nota. Y es entonces cuando el mundo se acerca a uno y le dice, mire, yo veo que usted es una persona distinta. Fíjese que a veces las personas se sinceran con uno y dicen, yo tengo tantos problemas, yo tengo tantas situaciones, y yo veo que usted es una persona serena, tranquila. Entonces ahí su corazón se está abriendo para sembrar el evangelio. Ahí aprovechamos nosotros. Dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Que lo oigan bien los pastores de las iglesias modernas. No nos predicamos a nosotros mismos. Ahora los nombres de los pastores aparecen con letras gigantes en los rótulos. Pastor fulano, evangelista no sé quién. Eso no importa. No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús. Les encantan los títulos, les encantan los aplausos falsos. Darán cuenta en aquel día. Se predican ellos mismos.
sus títulos, sus nombres, lo que han hecho, los logros, cuánto dinero tienen, el carro que manejan. Les encanta que la gente sepa. Esos son falsos. Nosotros no estamos llamados a hacer alarde de las cosas que tenemos o que hemos hecho. Aquí estamos para predicar el nombre de Jesús, la misericordia de Dios, el sacrificio glorioso del Señor Jesucristo. No nos predicamos, dice Pablo, a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. El Hijo del Hombre, dijo Jesús, no vino a ser servido, sino a servir. Qué ejemplo más grande. Hoy no, hoy los pastores modernos, no, ellos quieren tener sirvientes. Llegan los pastores modernos en sus carros del año de $100,000. No, hombre, ya tienen como 6 tipos ahí. Ay, aquí viene el pastor, cuidado. Los guaruras. Yo le llevo la maleta, pastor, yo sé, no, déme el amigo. Hombre, no, y los pastores felices. Sí, aquí viene el pastor. ¿Dónde está la humildad? Dice acá, a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. El Señor lavó los pies de sus discípulos. El Señor entró a Jerusalén montado en un pollino hijo de asna. Qué humildad, qué ejemplo. Tenemos que aprender del Señor Jesús. No pierda su tiempo viendo todas esos remedos de evangelio que hay hoy. No pierda su tiempo, hermano. Mejor lea su palabra, lea su Biblia. Estudiemos la conducta del Señor Jesús. Veamos cómo fue Él. Las cosas que decía, las cosas que no decía, las respuestas sabias que daba. Mejor aprendamos del Maestro, de la conducta del apóstol Pablo también. Versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos la luz de Cristo. Nosotros somos luz. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz, hermanos. Resplandecemos en un mundo perdido en tinieblas. Somos luz. Y como tal debemos comportarnos. El 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Miren el ejemplo que dice Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros, aquí Pablo nos compara a nosotros con vasos de barro. Y el tesoro es el evangelio. Es lo que Cristo nos ha dado. Si ese tesoro se saca del vaso de barro, el vaso de barro pierde el valor. Y el que tiene el valor es el tesoro, que es el evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ojalá los pastores modernos oigan este mensaje, que la gloria no es de ellos, hombre. Pasa uno manejando, hay unos rótulos con la gran foto del pastor. No queremos verlo a usted, señor pastor. No lo queremos ver. No nos interesa su nombre. Queremos oír palabra de Dios. Queremos saber los hechos del Señor Jesús. Eso es lo que nosotros queremos. Increíble que se aprendan este versículo, para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos barro. Tenemos el tesoro por la misericordia de Dios, pero el valor es del tesoro, no es de nosotros. Como dice aquí Pablo, versículo 8.
Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aquí viene un consuelo para nosotros. Atribulados, pero no angustiados. Puede ser que tengamos situaciones, hermanos, pero no debemos angustiarnos. Dios está con nosotros. En apuros, pero no desesperados. No perdamos la cabeza. No tome decisiones apresuradas de las cuales después usted podría arrepentirse. No tome decisiones desesperadas. Piense con la cabeza fría. En apuros, mas no desesperados. No desesperemos. Perseguidos, mas no desamparados. La situación que hay hoy, ¿verdad? Increíble. Uno tiene que andar con mucha precaución por causa de la salud. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Dios está con nosotros. Cualquier situación que suceda, Dios está con nosotros. Él le va a dar la victoria. Creamos que Él nos va a dar la victoria. Derribados, dice, pero no destruidos. Puede ser que usted sienta, híjole, hoy sí, pero no estamos destruidos, todavía ahí estamos. Dios está con nosotros. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo se refiere a todos los riesgos que él estaba atravesando. Dice, en nosotros se manifiesta, dice, actúa en nosotros la muerte y en vosotros la vida. Es decir, en otras palabras, no importa si yo me muero, pero yo les voy a predicar a ustedes. Ustedes van a tener el evangelio de la vida, aunque yo me muera. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y así deberíamos decir los pastores. Dispuestos a dar nuestra vida por la causa del evangelio. Pero ya les dije, no, hoy no. No, hoy cuidadito, el pastor le duele la uña porque sale corriendo allá. Ay, miren que me duele la uña. Grandísimos llorones, chillones. Bájense del púlpito. Chillones, pastores llorones. Increíble. Dice la Biblia, de manera que la muerte actúa en nosotros. Estoy dispuesto a morir, decía Pablo, y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Dice, abundando esa gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde. Aquí habla del agradecimiento. El versículo 15, el agradecimiento que nosotros como creyentes debemos tener por lo que Dios ha hecho. Dice, para que abundando la gracia, lo que Dios ha hecho por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Habla del agradecimiento que debemos tener. No debemos ser hijos malagradecidos. Tenemos que estar agradecidos con el Señor Jesús por lo que Él ha hecho. Nosotros le debemos la vida a Cristo. Por eso le entregamos nuestra vida. Somos de Él. No podemos comportarnos como nosotros querramos. Tenemos que comportarnos de acuerdo a la palabra, porque estamos agradecidos si es que le hemos dado nuestra vida a Cristo, sinceramente. Porque hay un montón de gente que dice, oh, yo soy cristiano, pero no se les nota, no se les nota. Arrepiéntanse de una vez, pidamos perdón al Señor, seamos humildes como Saulo. Cuando se cayó del caballo, perdió Pablo toda bravura, todo orgullo. El Señor lo humilló. Fue humillante lo que le pasó a Pablo. El Señor lo transformó.
Dice el 16, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Dice, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva. Así debemos ser, hermano. No podemos evitar que pase el tiempo sobre nosotros. Nos hacemos mayores. Cada año que pasa cumplimos un año más y un año menos. Un año más y un año menos. Un día, un año más cerca del hoyo. Hay gente que dice, yo no quiero envejecer. Sorry. Le tengo malas noticias. Todos estamos envejeciendo. Todos. Pero si usted le sirve al Señor de corazón, su hombre exterior se va renovando cada día. Por fuera podemos estar viéndonos mayores, pero por dentro nos rejuvenecemos. Y cuando Cristo venga, hermanos, seremos transformados, seremos semejantes a Él. Dice la palabra en 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, esa tribulación que estamos atravesando es leve y es momentánea, se lo aseguro. Se lo aseguro. Es una tribulación leve y momentánea. Leve significa que no es tan seria. Ya sé, va a salir alguien, no, pero ¿cómo va a creer que mire? Que nadie ha padecido tanto como el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que eso que le está pasando es peor de lo que le pasó al Señor Jesús? ¿Usted cree que eso que le está pasando es peor de lo que le pasó al Señor Jesús? No. Nadie ha padecido tanto como el Señor Jesús. Seamos valientes, seamos valientes. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la excelencia del Evangelio, hermanos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser entregados. Nadie dijo que iba a ser fácil, nadie. Pero Dios está con nosotros. Estamos atravesando una leve tribulación momentánea. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Pero Dios está con nosotros. Si el Señor decide llevarnos, hermanos, estaremos con Él por toda la eternidad, dándole la gloria. Dándole la gloria a Él, como Él se la merece. Seamos valientes, hermanos. Dios está con nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta meditación. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor, te pedimos que la recibas. Gracias por las personas que amablemente nos han sintonizado. Yo te pido que tú les bendigas a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que se han tomado un tiempo para oír esta palabra. Bendíceles, Señor. Te pido para aquellos que no te conocen, para que tú les conviertas. Y los que ya te conocemos, permite que renovemos ese compromiso hoy. Que renovemos ese compromiso, Señor, para que te demos nuestro servicio, para que te demos nuestra vida otra vez, para que hagamos tu voluntad. Yo te pido que tú obres en la salud de cada familia. Tú conoces, Padre, esta situación de esta enfermedad contagiosa. Te pido que tú sanes, que tú tengas misericordia, que tú obres en tu pueblo, que tú obres en tus hijos, que tú te glorifiques en el nombre de Jesús, Señor.
En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Gracias, Señor. A ti damos toda la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.